resolviendo, ¿sí? Buen día, profes. Sí, Juan Pablo. Yo tengo una consulta acá en la página 6, donde habla de la posibilidad, de la tercera posibilidad de llegar al punto de Rocío. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay adentro de la cámara? ¿Es solamente una cámara adiabática o es algo más que tiene? Bueno, ahí se está viendo la pantalla. Sí, ahí se ve, profe. Bueno. La pregunta es sobre esa cámara, y esa es la para llegar sí. Sí. Buen día a todos, primero que nada. Sí, la cámara que están viendo es lo que se conoce como cámara diabática, donde la corriente de aire circula normalmente en forma tangencial, o sea, superficial sobre un cuerpo de agua, y digamos por efecto de la diferencia de contenido de humedad entre el aire que está circulando, que normalmente no está saturado, o sea, tiene una capacidad de absorber más agua. Entonces, el hecho de que el aire se pone en contacto con la superficie y hay una diferencia ustedes ahora ya saben cuál es la razón, de potencial químico entre el agua líquida y el agua en estado líquido y el agua en estado vapor en la corriente de aire. Entonces busca igualar el potencial químico y el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso en forma de vapor, siendo arrastrado por el aire. Como ustedes ven, el contorno que está marcado ahí adiabático significa que no hay transferencia de calor, se aísla de forma tal de que la única transferencia de energía ocurra entre el agua en estado líquido y el agua en estado vapor en el aire, en la corriente de aire. Entonces por eso se lo llama cámara diabática. De esa manera, si se le aplica el primer principio a ese concepto, como ustedes lo están viendo, esa cámara, no hay ninguna máquina que realice trabajo, con lo cual el trabajo es nulo, no hay transferencia de calor hacia el exterior, con lo cual, digamos, el calor es cero, el delta de energía cinética y potencial son despreciables, no hay potencial y cinética tampoco, no hay, digamos, cambio de velocidad por el incremento o paso de agua de estado líquido a la fase de vapor, con lo cual queda que el delta de H es cero. Se cancelan todos los términos del primer principio de la termodinámica, y eso significa que la entalpía es constante. Si no cambia la entalpía, entonces este proceso de humidificar el aire en forma de una cámara diabática se logra haciendo que la entalpía del aire permanezca constante. Ahora, la entalpía está formada por dos partes, la entalpía de la corriente de aire, la entalpía del aire seco, por su lado, y la entalpía del aire, la entalpía de la humedad contenida en ese aire seco, que es la suma de los dos conceptos, da la entalpía total del aire húmedo. Ese valor es el que se mantiene constante, la entalpía total del aire húmedo no cambia, es constante. Entonces sigue en el diagrama ciclométrico, bueno, que ya se va más allá de la pregunta, pero ya que está es bueno hacerlo, sigue una línea similar a la de temperatura de bulbo húmedo constante. Y acá tengo que hacer una aclaración. En el diagrama nosotros lo vemos como si fuese en la misma línea, es muy utilizado, es una aproximación, no son exactamente dos líneas coincidentes, la línea de entalpía constante y la de temperatura bulbo húmedo constante. No son exactamente, hay una pequeñísima, ínfima diferencia entre las dos curvas. Eso no está mostrado en la punta, así que no van a ver, creo que no está mencionado. Pero entonces a efectos prácticos se las considera como si fuesen similares a las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante o líneas de entalpía constante. Si uno quisiera ser exacto y preciso, tendría que buscar un diagrama ciclométrico donde se diferencian las dos curvas, pero el error que se comete es muy bajo, menor del 1%, con lo cual no es considerado y es de uso, costumbre de uso de buena ingeniería, considerarlas como la misma línea, y entonces nosotros en el curso la vemos de esa manera. Lo aclaro porque por ahí puede ser, si yo les decimos a ustedes que son las mismas líneas y quedan con ese concepto de por vida, algún día se van a encontrar con que alguien va a decir, no son las mismas, son muy parecidas, y por eso a efectos de ingeniería se desprecia la diferencia y se las toma como constantes o similares. Buenísimo, gracias. Sí, está claro. Y otra cosita, ¿qué ejemplo de humidificación no adiabática
nos podría dar. Porque, por ejemplo, acá en el apunte habla de la humidificación adiabática y pone de ejemplo, creo, cuando hacen pasar aire húmedo a través de una lluvia de agua que se haya a temperatura. Es la que acabamos de ver acá, la lluvia de agua no se la ve, porque la lluvia simplemente se hace sobre un lecho de agua quieto, como está mostrando el dibujo. Existe y te requiere más tiempo. Acá nosotros no vemos la cinética, hacer la velocidad, requiere más tiempo, pero entonces vos tendrías que hacer una cámara más larga para asegurar que el aire que está saliendo, el HS, sea ya el valor de saturación. Entonces, para asegurarte y no hacer una cámara tan larga, en algunos casos de esta cámara, en algunos dispositivos, se pone una pequeñísima bomba interna que realiza un trabajo para mover el agua y tirarlo como lluvia, y no. Entonces, la corriente de aire atraviesa no tangencialmente la superficie del agua, sino que atraviesa una pequeña lluvia de microgotas. Entonces ayudo a la transferencia, aumento la velocidad de paso de transferencia y acorto la distancia de la cámara y aseguro que el aire sale saturado. Buenísimo. Esa sería la adiabática, la humidificación adiabática. Esa es la adiabática. Y como no adiabática, o sea, una humidificación no adiabática. Bueno, cuando hay, por ejemplo, vos podés mostrarme, por favor, Emilio, el diagrama ciclométrico. Ahí tenés. La humidificación adiabática es la línea entonces que va a temperatura bulbo húmedo constante, son las líneas cruzadas, ¿sí? Esa es la que está mostrando Emilio, esa es una humidificación adiabática. La humidificación no adiabática es la línea que parte desde el punto inicial ahí y se humedece en forma vertical. Entonces ahí no es adiabática porque hay una transferencia de calor y hay una diferencia de entalpía. Fíjate, la diferencia entre el punto inicial y el punto final tienen dos entalpías distintas. Claramente hay una transferencia de calor, entonces una transferencia no adiabática. ¿Cuál sería un ejemplo claro de una humidificación no adiabática? Fíjate que la que está mostrada ahí en el diagrama es a temperatura de bulbo seco constante. O sea, sin cambiar su temperatura, yo le incremento la humedad. Por ejemplo, haciéndola pasar agregándole vapor de agua a la misma temperatura. Si yo produzco vapor de agua en otro lado a la misma temperatura y simplemente le hago entrar ese vapor de agua a esa temperatura y se incrementa de esa manera. Sería una posibilidad. Es exactamente el proceso opuesto a lo que, fíjate, el proceso opuesto a la humidificación no adiabática sería una línea vertical que va hacia abajo, no está mostrada acá, justo lo que falta, pero sería un proceso de secado que yo le saque humedad a temperatura constante, por ejemplo, utilizando un químico que es capaz de retenerle humedad, que es un proceso muy utilizado en la industria, digamos, secadores no adiabáticos, donde se pone un químico que tiene capacidad o tendencia a absorber agua y se le saca humedad a la corriente de aire que pasa por un lecho de ese químico. Está claro, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Disculpe, profe, buen día. Buen día. ¿Podría explicar la diferencia entre temperatura de bulbo húmedo y punto de rocío y temperatura de rocío? Sí, son dos conceptos que no tienen nada que ver. La temperatura de bulbo húmedo es, como ya han visto, es la temperatura que se registra cuando uno moja el bulbo del termómetro con un trapito mojado, entonces, y uno lo agita, entonces asegura que se alcanza el equilibrio. La temperatura que se muestra es menor que la temperatura de bulbo seco si el aire no está saturado. Si el aire está saturado es exactamente igual, esa es la diferencia. Si es un concepto, es la temperatura cuando el aire está, digamos, en equilibrio con el ambiente que lo rodea a través de un pabilo húmedo. Esa es temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de rocío no tiene nada que ver, es la temperatura que tiene cualquier aire. Fíjate, de los infinitos puntos que tiene el diagrama ciclométrico, cada uno de esos puntos tiene una temperatura de rocío definida. Y es por el proceso de enfriamiento, de refrigeración que está marcado en la línea horizontal, cuando vos le bajás la temperatura al aire hasta que alcanza la curva de equilibrio. Fíjate, la línea de Emilio marcable, la línea que está marcada como refrigeración, no está llegando
ahí estás enfriando, pero no estás llegando a la curva de saturación. Si vos la extendés a esa curva, seguís enfriando hasta que llega a la curva de saturación, ahí aparece la primera gota. En estado líquido se condensa la primera gota porque alcanza el equilibrio, y esa temperatura en ese punto es la temperatura de rocío de ese aire. Y lo puedes hacer para cualquier punto del diagrama. O sea, hay infinitos puntos en el diagrama, hay infinitos puntos de rocío para cada uno de los aires. No sé si está bien contestada la pregunta, no sé cuál era la duda, pero son dos conceptos diferentes. Sí, profe, gracias. Profe, buen día. A mí me queda todavía la duda entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. O sea, ¿qué información física es la que me proporciona? No lo llego a entender. La información física real entre la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo es la siguiente. Si hay diferencia entre las dos, es porque el aire no está saturado. Eso te indica. Si las dos son iguales, indica que el aire está ya en estado de saturación, que ya el aire no es capaz de absorber más cantidad de vapor de agua en estado gaseoso. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando vos pones el pabilo y con el ciclómetro generás el equilibrio entre el aire que estás midiendo y el vapor y el líquido que está como agua líquida en el pabilo, en el trapito, entonces hay una diferencia potencial química entre los dos estados. Entonces, por el principio de equilibrio que ya hemos visto, se busca la igualdad de potencial químico, entonces el agua espontáneamente, por el hecho de revolear nada más el micrómetro, o hacer circular forzadamente con un ventilador, sin que vos hagas nada más, espontáneamente vas a ver que la temperatura del termómetro de bulbo húmedo va bajando y se pone en una posición que es menor que la del aire seco, la temperatura del bulbo seco. Sí, es como nosotros lo hemos definido en la termodinámica clásica, es una observación basada en observaciones que hacemos. Si vos tomás el trabajo de armar un ciclómetro, que lo pueden hacer cualquiera de ustedes con dos termómetros idénticos, a uno mojarlo con un trapito y al otro no, y moverlo en el aire, van a ver que espontáneamente, por el solo hecho de que ustedes lo muevan, la temperatura del bulbo húmedo disminuye y se sitúa en un valor distinto a lo del bulbo seco, porque normalmente el aire en el cual ustedes están no está saturado. Ahora, si están justo en un baño sauna, y entonces el aire ya está saturado, entonces por más que muevan, no va a haber diferencia porque el aire ya está saturado, y entonces el potencial químico del agua en el estado líquido, el agua en el estado vapor, ya están al mismo valor, y con lo cual no hay ninguna acción, no hay ningún cambio en la gota. Bien, profe, sí, ahora ya entendí. Muchas gracias. Ajá. Disculpe, yo me agregué hace poquito, no sé si habrán preguntado, pero ¿podría explicar la diferencia entre humedad relativa y humedad porcentual? Sí. La humedad relativa es un cociente, ¿sí? Es directamente una fracción, es el valor de la humedad que vos tenés sobre la humedad de saturación. Eso es la humedad relativa, es un factor, una proporción, y es adimensional, ¿correcto? En cambio, la porcentual es el mismo valor multiplicado por 100, es decir, porcentualmente, es decir, como la tasa o título del vapor, o ponerlo porcentualmente al contenido de vapor en por ciento. Esa es la diferencia. Siempre. Pero básicamente indicarían lo mismo, digamos, con respecto al máxima cantidad que puede absorber. Exacto, lo que representan es la diferencia entre el valor que tiene en su momento y el valor máximo que podrían tener. Entonces, cuando el aire está saturado, la humedad relativa es 1, si es la humedad porcentual 1, o 100% si es humedad relativa. Gracias. Es la relación a la saturación. Así como recién expliqué lo de que el aire se va espontáneamente, el aire húmedo va bajando hasta que después alcanza el equilibrio espontáneamente. Bueno, acá es exactamente cuando vos medís el valor que tiene la humedad relativa o porcentual, es lo mismo, el mismo concepto. Y te da un valor que te dice cuán alejado estás de la saturación. Si el valor es 1 o 100%, estás en el aire saturado. Si el valor, ese es el máximo valor, no puede haber un valor mayor a 1, no puede tener más contenido que el máximo posible, porque ya están igualados los potenciales químicos. Y el mínimo, ¿cuál puede ser? El 0, el del aire seco. Nadie preguntó, no sé si a todos está claro, cuál es la línea. El que no lo tenga claro, pregúntelo o dígalo.
¿dónde está la línea de aire seco en el diagrama ciclométrico? Es una pregunta que suelen fallar bastante cuando hacemos las consultas. ¿Dónde está la línea de aire seco en el diagrama ciclométrico? ¿Quién se anima a decirlo? Y tiene que ser a humedad absoluta de 0, o sea, la línea horizontal de abajo. La línea horizontal de abajo, exactamente. Mucha gente, muchos exalumnos han fallado con esta pregunta. ¿Cuál es la línea que representa o cuál es el aire seco en el diagrama ciclométrico? La línea horizontal, a humedad absoluta 0. Cualquier temperatura de bulbo seco o bulbo húmedo, no importa, pero es la línea horizontal donde la humedad absoluta es 0. Bien, Bernardo. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Sí, profe, ¿podría explicar a lo último los gráficos de aire acondicionado? Eso, donde hay 3 distintos tipos de como si estuvieran escritos a mano, yo creo que son en la última página. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Sí. ¿Lo tenés, Emilio? Sí. Ahí. ¿Estos son o no? Sí, esos. Bien. El primero es claro, ¿qué hace? Toma el 100% de aire exterior y lo mete totalmente adentro del cuarto. A la derecha está el cuarto que estamos acondicionando. A la izquierda está el aire exterior. La pared, digamos, se supone que la pared es todo el equipo de aire acondicionado. La pared está entre los dos extremos, se ven ahí, ¿correcto? Entonces, el primer caso es el peor de todos que uno podría decir. Acondiciono, tomo el aire de afuera. El aire de afuera está en una condición que no es la que yo quiero. Primero que nada, es importante remarcar eso. Si podemos volver un segundito al diagrama ciclométrico, Emilio, que muestre el aire exterior y el aire interior. Ahí cualquiera. Supongamos, tomemos que el punto que nos representa el aire que queremos obtener es el punto, no tiene nombre, pero bueno, la flecha donde termina el proceso de calefacción. Ese punto. Ese es el punto que queremos acondicionar, ¿sí? Y supongamos que el aire exterior es el punto donde inicia el proceso de refrigeración. Por favor, todos ubíquense, voy a llamar punto A o punto I latina al aire interior que yo quiero llegar. El primero es el final, ese es el punto al cual yo quiero llegar. Y voy a llamar E al aire exterior, que es ese. Están todos, es importante que se ubiquen bien en el diagrama. Entonces lo que yo quiero es, evidentemente, tomar el aire exterior que está en el punto de arriba, el punto E, y llevarlo a la condición I latina que está. Fíjense, en este caso, la diferencia es poca, pero no importa, es válida. Tiene una humedad relativa, el aire interior, mayor que la del aire exterior, ¿sí? Un poco, habría que trazar otra curva de humedad relativa que pase por el punto E, y entonces va a estar por debajo del punto I. ¿Está claro? O sea, necesito aumentar un poco la humedad relativa, y a su vez necesito bajar la temperatura de bulbo seco desde el punto E al punto I. Entonces tengo que enfriarlo y humidificarlo, en definitiva, al aire exterior. Entonces volvamos al esquema. Ahí está a la izquierda. Entonces, tomamos el aire exterior, lo hacemos pasar por el acondicionador de aire, ¿sí? ¿Lo puedes agrandar un poquito, Emilio?
entre mi letra y ya mis ojos no dan. Entonces, el acondicionador lo que hace es, primero que nada, hacer un proceso de refrigeración. Entonces, fíjense, tengan todo en mente el diagrama ciclométrico del punto E. Seguimos una línea horizontal a humedad absoluta constante, una línea horizontal del punto E, y lo vamos enfriando hasta alcanzar la punta, el punto de rocío, el punto de saturación, donde ya, digamos, alcanzamos a cortar la curva de saturación de humedad relativa 100%. Y en ese punto seguimos enfriando hasta que bajamos por la curva de saturación. No sé si querés mostrarlo, Emilio, el proceso de enfriamiento, estamos describiendo. Ahí está. Entonces, del punto E, nos pongamos en el punto E, ahí enfriamos, vamos por esa línea que está marcada, y seguimos, pasamos esa línea hasta el punto de saturación, alcanzamos la curva de saturación. A partir de ese momento, si seguimos enfriando, la humedad absoluta del aire empieza a bajar siguiendo la curva de equilibrio, entonces se desplaza hacia abajo, bajando la temperatura del bulbo seco hasta que alcanzamos la humedad absoluta que requerimos del punto I. En ese momento lo sacamos del acondicionador, lo sacamos del enfriador, y ya está el aire ¿a qué condición? A la humedad absoluta que yo requería, pero no está a la temperatura del bulbo seco, está a una temperatura menor que la que yo requiero. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Volvamos al diagrama, tengan en cuenta en el punto que estamos, tengo que calefaccionarlo para llevarlo al punto I. Entonces, sale del acondicionador y lo que yo voy a hacer es ponerle un recalentador, es decir, una resistencia eléctrica que lo caliente al aire para que, digamos, se desplace ahora de forma horizontal, es decir, a humedad absoluta constante, que es la que ya alcancé, la que yo quería, y lo voy a desplazar hacia la derecha, tanto hasta que alcance el punto I, que es el que requeríamos. Y por supuesto, para hacer el movimiento de aire, la masa de aire que se mueva y ingrese al espacio acondicionado, necesitamos un pequeño ventilador. Entonces, el conjunto de esas tres partes, acondicionador, recalentador y ventilador, son lo que llamamos un aire acondicionado estanco o paquete o como quieran llamarlo, compacto. Y eso ingresa entonces el 100% del aire. Entonces, yo el aire que necesito lo tomo el 100% de afuera y lo acondiciono. Pablo, no sé por qué no se te escuchó la última parte. Se le apagó el micrófono, profe. Sí. Sí, no sé por qué. Ahí está. Parece que toqué algo. No sé hasta dónde se escuchó. Sí, de que tomabas todo el aire exterior y que lo pasabas hasta la condición del espacio acondicionado. Perfecto. Entonces, esa situación, ¿qué ventaja tiene? Estaba diciendo. El 100% del aire lo estoy acondicionando, llevando a la condición que quiero y pongo el 100% del aire en la condición que yo necesito, el punto I latino, y lo entrego al ambiente que estoy acondicionando. Entonces, como sanitariamente es lo mejor. ¿Por qué? Porque renuevo el 100% del aire del ambiente que estoy acondicionando. Entonces, traigo aire supuestamente puro, buenas condiciones fisiológicas de afuera, le acondiciono la parte térmica, la parte de humedad, y lo entrego en 100% aire. ¿Qué clara desventaja tiene? Es lo más caro. Claramente es más costoso porque estoy acondicionando el 100% del aire y el 100% de ese aire que estoy entregando al aire, el espacio acondicionado, por supuesto tiene que salir porque la materia no se acumula. Todo lo que ingresa al aire acondicionado, al ambiente, tiene que salir desde el ambiente por otro lado, por rendija, por puertas abiertas, por ventanas abiertas, por lo que fuese. ¿Sí? Entonces, es lo más caro, pero lo más sanitariamente recomendable. Pero bueno, como siempre hay un equilibrio técnico-económico, entonces, ¿qué es lo que se hace? La segunda alternativa, ¿qué hace? Fíjense, comparen la diferencia con el anterior. Se toma una fracción del aire del interior y se lo recircula y se lo mezcla con el aire exterior. ¿Sí? Entonces, se alcanza un nuevo punto. Entonces, vamos
al punto donde está ahora, marcarlo Emilio, a la mezcla, ahí, antes de entrar al acondicionador, ahí hay una mezcla de aire exterior con una mezcla de aire recirculado, ¿correcto? Para todo está claro. Tengan eso en mente, vamos al diagrama de ciclometría. Entonces, estamos haciendo una mezcla del aire exterior, punto E, con el punto I. No sabemos cuál es la proporción, habrá que buscar cuál es el óptimo, pero vamos a hacer, por establecer un criterio, supongamos que hacemos una mezcla 50%. Entonces, el punto final, ¿cuál va a ser? La línea que 1, 2, 2 a la mitad, ¿correcto? Más o menos donde se ubicó Emilio en ese punto. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Si volvemos al otro gráfico, vamos a entrar al acondicionador. Entonces, el acondicionador lo que va a hacer es, a línea de humedad absoluta constante, bajar hasta alcanzar el equilibrio de nuevo, lo mismo, y bajamos hasta alcanzar la humedad absoluta requerida y volvemos a calefaccionar, volvemos a hacer el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda alternativa? Fíjense en la escala de entalpías de aire húmedo. En el primer caso, la diferencia en entalpía, es decir, la energía que hemos tenido que agregar al aire, ¿cuál la va a ser? Va a ser, marquemos desde ahí la entalpía de aire húmedo, vamos con la línea horizontal cruzada hasta la curva de saturación, ubicate en punto, Emilio, ahí. Eso, desde ese valor, démosle un valor 100 hasta, vamos a bajar hasta el valor de entalpía de aire requerido. En realidad bajamos hasta abajo y después sacamos energía por enfriando y después calefaccionamos. Sí, hay un contrasentido, pero es necesario hacerlo. Pero vamos a tomar el resultado neto, o sea, la energía neta que sacamos térmica. Entonces, el valor que está mostrando Emilio va a ser ese el valor. Entonces, la diferencia va a ser 100 menos, supongamos, 50. 50 unidades de entalpía es lo que tenemos que sacar como balance total del aire. En cambio, en la segunda situación, donde hemos recirculado, la diferencia va a estar entre el punto S, vamos para arriba, ya va a ser, no es 100, fíjense, va a ser un valor menor, 100, va a ser, supongamos, 70, 80, menos el 50 original, 20, el resultado del balance térmico del segundo caso es 20 frente a 50, mucho menor la energía que tenemos que agregar por unidad de masa del aire contenido total en el ambiente acondicionado. Esa es la gran ventaja, entonces. Y el hecho, fíjense que el hecho de recircular, ¿qué representa? Que entrego menos energía, si básicamente estoy disminuyendo el tamaño del equipo de refrigeración. ¿Y hasta qué límite? ¿Me conviene recircular más, lo máximo posible? ¿Hasta cuándo es viable recircular? Lo ideal, térmicamente o termodinámicamente, sería recircular el 100%. ¿Por qué? Porque el aire interior lo tengo en la condición que lo requiero. Entonces, el aire interior, si yo en realidad no tendría que tocarlo, ¿por qué lo tengo que renovar? Porque no del punto de vista termodinámico, lo tengo que renovar desde el punto de vista ambiental o sanitario. Porque si yo dejo mucho tiempo ese aire, aunque esté en la condición adecuada térmica y de humedad que necesito, el contenido de dióxido de carbono por la misma respiración de las personas o los procesos de combustión que pueda tener dentro del ambiente que estoy acondicionando, va aumentando su contenido en impureza, dióxido de carbono si es solo respiración, u otra impureza si estoy teniendo proceso de combustión. Entonces, por una razón sanitaria, digamos, de salud química, tengo que sacar cierta cantidad de aire, y entonces no puedo hacer un 100% de recirculación. Eso está claro para todos, pero el ideal termodinámicamente sería recircular el 100 y no gastaría nada de energía. Lo tengo que hacer para renovar la unidad de ambiente. Profesor, sí. Una pregunta con respecto a eso de recircular el 100%. ¿No sería, o sea, gráficamente sería como un ciclo, pues lo enfriaríamos, después lo tendríamos que volver a recalentar para hacer sería un ciclo? No. Si yo recirculo el 100%, tomo el aire de la posición I, estoy en la posición I latina, y tengo que llegar a la posición I latina, no tengo que hacer nada, no hago nada. No pongo equipo de aire acondicionado. Claro, por eso, pero en cierto punto tendríamos que hacer el proceso para que no se recaliente, porque en cierto punto se estaría calentando. En el caso de que tendríamos que enfriar el ambiente, el exterior estaría intentando calentar el interior. Entonces nosotros tendríamos que recircular y sería como algo, gráficamente sería como algo inútil, o se podría decir, como... No, vos dijiste, el aire exterior estaría calentando el aire interior. Si vos estás posicionate en el punto I,
Vos estás en ese punto, y, donde está marcando Emilio en este momento, no, y, interior, ahí, ese punto. Vos estás con el aire en esa condición, y vos querés llegar a esa condición, o sea, el aire está en la condición a la cual vos querés llegar, termodinámicamente, no tenés que mover nada, no tengo que tener aire acondicionado, no tengo que tener nada. Esa es la condición. ¿Qué pasa? Yo me podría quedar en esa situación térmicamente o termodinámicamente el tiempo que sea necesario, sin ningún problema, porque no cambia la condición. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema ideal donde, bueno, no hay radiación de las paredes hacia afuera, una serie de situaciones, pero suponiendo eso, que no hay transferencia de calor por las paredes, por los techos, por el piso de la habitación, cosa que no es real, existe, pero suponiendo eso, entonces vos, una vez que lo acondicionaste la primera vez, ya te quedas ahí, lo dejas ahí, no lo tocas más. Entonces ya no necesitas apagar el aire acondicionado y lo dejas en esa situación. El problema es que empieza a contaminarse químicamente. Entonces el problema de pureza es el que te obliga a seguir acondicionando todo el tiempo. Entonces tenés que renovar una cierta cantidad de aire por la pureza química del aire. Y entonces al tener que renovar, ya renovás con aire exterior, que ya está en otra condición, entonces tenés que volver a... Y entonces lo ideal sería, como digo, 100% de recirculación. No se puede por el medio ambiental y impureza química, entonces se va reduciendo y bueno, hay que llegar a un justo equilibrio donde la cantidad de agua que vos renovás, la cantidad de aire que vos renovás, hace que no te crezca la impureza en determinado valor. Y en ese punto es lo que generalmente se hace. Si hacemos solo la recirculación. ¿Está claro? ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? Entonces vamos al tercer caso. Profe, una pregunta con respecto a lo que dijo. Entonces, lo que dijo sería que se lo acondiciona una sola vez y después ya sacaríamos el aire, porque idealmente ya no va a cambiar nada dentro de la habitación. Exacto. Gracias. Yo lo que quisiera hacer es, prendo el aire acondicionado, tengo afuera E, adentro I, pongo el aire, logro que toda la masa de aire la llevo en el interior a la condicionilla, está acondicionado a la condición interior que yo requiero, y apago el aire y no toco más. Entonces, y ahí me podría quedar infinito tiempo si no tuviese contaminación ambiental. Pero como tenemos respiración, proceso de combustión, no sé si un espacio de confort, en todos casos tenemos contaminación química, entonces yo no puedo mantener ese aire infinitamente en el tiempo porque se me va contaminando y ya no es saludable. Entonces tengo que empezar a renovar de nuevo y entonces tengo que volver a prender el aire. Bueno, entonces lo que hace el aire es calcula cuánto es el tiempo que necesita según la carga de impurezas que se agregan, según el número de personas que están adentro, según la actividad que están haciendo, según si hay proceso de combustión, procesos químicos dentro del espacio industrial, y se recomienda la renovación del aire interior con ciertos valores, que hay tablas específicas para cada actividad, para cada zona, para cada lugar. Y vamos al tercero y último, que fíjense, compárenlo con el anterior. ¿Cuál es la diferencia? Se recircula de la misma manera algo de aire, se mezcla con el aire exterior porque es necesario por la parte ambiental, que es lo que ya hemos dicho, si no, no existiría esta recirculación. Y hay parte del aire que se llama aire desviado, no sé si llega a ver ahí, eso dice aire desviado, que se recircula, pero después del aire acondicionador. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Fíjense, el primer aire recirculado se mezcla con el aire exterior, es similar a lo que ya hemos visto si estamos al punto. Volvamos al diagrama ciclométrico de Emilio. Entonces, saliendo del aire acondicionado, que era la mezcla, marca entre E e I, estamos ahí. Ahora, esa mezcla se acondiciona y ¿qué es lo que hace el acondicionador? Enfría, baja la humedad, llega a la humedad absoluta requerida, y después, ¿qué ocurre? En ese punto, fíjense que ya no está el calefactor, en el tercer diagrama de la pared, no está el calefactor, sino que se mezcla ese aire por el aire desviado, por el aire que está en condición interior. Entonces, ese aire donde está Emilio se mezcla con I, que está en la línea horizontal. ¿Y qué es lo que hago yo con eso? Según el grado de desviación, me acerco más o menos al punto interior. Entonces, suponga que lo hago en un 70% el aire desviado. Entonces voy a estar en una condición 70% 30 con respecto al aire saturado, allá en el extremo izquierdo, y el aire que yo quiero, y lo voy a aproximar. Entonces, me queda, está en ese punto, fíjense, estoy mucho más cerca del punto interior deseado, pero no puse calefacción. Es decir,
evito el contrasentido de tener que enfriar y después calentar. Entonces me quedo con un aire que está muy cerca de la condición I deseada y evito el calefactor. O de última, si pongo un calefactor, simplemente me falta calefaccionar ese pedacito que está mostrando, donde está la flecha que tiene Emilio, hasta al punto I. Entonces la calefacción eléctrica es muy pequeña. Entonces el contrasentido lo disminuyo al mínimo posible. ¿Está claro? Si a alguien, por favor, no le quedó perfectamente claro, lo vuelvo a repetir. ¿Podría repetirlo, profesor? Sí, fíjate, vamos al tercer caso. Empezamos con el aire exterior. Lo mezclamos con aire ya recirculado, que está en condición interior. Entonces está al medio. En ese punto. Acondicionamos, lo llevamos a línea horizontal hacia la izquierda, a línea horizontal hasta saturarlo. Un poquito más abajo, Emilio, sería ahí. Sí, vamos horizontal hasta ahí. Lo llevamos a la condición de saturación. Lo enfriamos más hasta alcanzar la curva de humedad absoluta constante que requerimos en el punto I, ese punto. Y de ahí, en vez de calentarlo como lo hacíamos, fíjense ahora en el diagrama de la pared del medio, ahí ya lo teníamos en esa condición, lo teníamos que calentar de nuevo para llegar a la temperatura de bulbo seco requerido que estaba a la derecha. Ahora, en vez de calentar todo eso con calefacción eléctrica, toda esa energía que habíamos sacado con el refrigerador y ahora tenemos que entregar con un calentador, en vez de calentar eléctricamente, mezclamos este aire que está en la flecha, que está en esa posición, con el aire interior, con I. Entonces, el resultado va a ser una línea entre esos dos puntos, en esa línea horizontal, y mientras mayor sea la recirculación de aire desviado, va a estar más cerca al punto I, supongamos, ahí. Entonces, ahí prácticamente hemos puesto 80% de aire desviado y 10% de aire acondicionado o saturado. Entonces estamos muy cerca del punto I y nos queda, el aire está en esa situación, antes de entrar de nuevo al espacio ambiental, tenemos dos posibilidades. O estamos muy cerca y ya aceptamos, nos quedamos en ese punto, entonces vamos a desviar levemente, no vamos a terminar en el punto I real deseado, pero vamos a terminar muy cerca, o calefacción desde el punto donde está marcando Emilio ahora hasta el punto I, que es muy poquito. Se dan cuenta, la diferencia de entalpía arriba es muy poquita. Entonces, calefaccioné con una resistencia eléctrica, pero gasté el 5% de lo que estaba en la segunda situación, en el caso de resistencia eléctrica. ¿Está? Sí, gracias, profe. Profe, ahí al mezclarlo ya el aire acondicionado con o sea, cuando hace la segunda mezcla, antes de hacer la segunda mezcla, sí, ¿no varía la humedad absoluta? No, porque el aire acondicionado, después del acondicionador, ya está la humedad absoluta que vos querías, que es la misma que el punto I, con lo cual ya no hay modificación de humedad absoluta, simplemente hay cambio de temperatura de bulbo seco. De mover una línea horizontal hacia la derecha hasta hacer la mezcla. Lo que sí se modificaría sería la humedad relativa. Absolutamente, porque vos al moverte a humedad absoluta constante y cambiar la temperatura de bulbo seco, estás cambiando la humedad relativa, sin duda. Bien, gracias, profe. Profesor, ¿podría explicar cómo obtener gráficamente los volúmenes específicos saturados, volumen específico seco? Sí, tenés el diagrama, Emilio. Pues más que nada el punto ese donde empieza no sé dónde lo encontraría. ¿Qué página es, Bernardo? Está en la página, yo te digo, es 5 tengo yo, pero no están numeradas. Creo que es la 5. Está el diagrama completo con la curva de calor húmedo, todo. Aplicación de diagrama psicométrico, dice. Profe, de paso, ¿podría explicar cuáles son lo que se llama la zona de niebla? Sí, ahora vamos. Ese diagrama está completo. Fíjate, la curva, hay distintas formas, hay distintos diagramas psicométricos, eso tengo que aclarar. Algunos diagramas tienen ya directamente las curvas de volumen saturado o volumen húmedo constante y volumen definido. Entonces, en esos diagramas donde tenés la curva de volumen son como líneas hipérbolas, directamente seguís la línea de volumen constante, la seguís directamente.
En la mayoría de los diagramas no están dibujadas esas curvas porque complican mucho. Y entonces tenés la posibilidad de tener lo que estamos viendo acá. Tenemos el volumen específico en función de la temperatura de bulbo seco. Fíjense, en el extremo izquierdo donde se juntan las dos curvitas, marcame Emilio arriba, ahí está la curva del volumen específico del aire seco. Como no depende de la humedad, esa es para el aire seco, esa línea. El volumen, ustedes saben por la ley de Charles Gay-Lussac, el volumen cómo crece con la temperatura, proporcionalmente. Entonces, la línea de volumen, la ley de Gay-Lussac es esa línea que está marcando Emilio. Volumen crece con la temperatura. Va creciendo la temperatura del seco, va creciendo el volumen en la misma proporción a cualquier humedad. Esa es la línea del volumen específico del aire seco. En cambio, la línea que parte del mismo punto pero que va para arriba es la línea de volumen de aire saturado al 100% de humedad relativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué va creciendo exponencialmente? Porque parte, por supuesto, a temperatura, el mismo valor de aire seco del aire húmedo de referencia, en el punto S, y a medida que vamos metiéndonos dentro del diagrama, va aumentando la temperatura, que tendríamos que seguir la línea recta, pero también va aumentando la humedad, porque ahora estamos con aire saturado, y entonces cada vez tiene más contenido de aire saturado, entonces va aumentando más el volumen específico. ¿Está? Entonces, definidas ya esas dos curvas exclusivamente que son del aire seco y del aire saturado, los dos extremos, humedad absoluta 0, humedad absoluta, humedad relativa 0, humedad relativa 100%, yo puedo calcular el volumen específico de cualquier aire húmedo con una humedad intermedia, no 0, no 100%, por ejemplo, marca un punto Emilio, quédate quietito ahí, ese valor, por ejemplo. Supongamos que ese es mi aire, no es ni seco ni saturado, está en un 90% de humedad relativa. Entonces, ¿cómo calculo el volumen específico? El volumen específico del aire cualquiera húmedo va a ser el volumen específico del aire seco, que está marcado abajo, bajaba Emilio, ahí ese valor, ¿sí? Tiene un determinado valor. La escala de los volúmenes está en el eje de izquierdo, acá no está representada, pero ahí se lo encuentra normalmente. El valor lo sacamos de ahí en la línea horizontal hacia el eje de la izquierda, y le tomamos el valor del volumen específico del aire saturado, arriba, lo sacamos en el eje, en la línea horizontal hacia la izquierda, sacamos el valor y lo multiplicamos por la humedad que tiene el aire, que es 0,90. Entonces sería el volumen específico del aire seco más 0,9 por el volumen del aire saturado, que lo sacamos a los dos valores del diagrama. ¿Se entendió cómo se calcula el volumen para cualquier aire húmedo? Profe, justo me falló la conexión cuando empezó a explicar cómo se calculaba. Se calcula el volumen del aire seco, ese punto, movete Emilio hacia la izquierda, de ahí está la escala de los volúmenes específicos. Entonces de ahí sacamos el valor, supongan valor A, ahí hay un valor A. Y ahora sacamos el mismo valor para el aire saturado. Ese es su valor. Hay alguien que abrió el audio. Ahora sí. Creo que era yo. Entonces, de ahí sacamos un valor B larga. Entonces tenemos el valor A y el valor B, el volumen específico del aire seco y el volumen específico del aire saturado a la condición en la cual estamos analizando. Y nuestro aire en particular, que era B sub B, tiene el 90% de humedad relativa. Entonces, el valor de volumen específico de ese aire va a ser el volumen, el valor A más 0,9 por el valor B, donde 0,9 estoy sacando la proporción estimada en una aproximación entre esos dos segmentos. O 0,9 o 0,8, no sé cuánto sería en este caso. ¿Está claro? Quizá por ahí sí, sería bueno. Profe, ¿Seguro? Si no, lo dibujamos y hacemos. Profe, y el punto de origen sería, ahí tendría que estar la escala de volúmenes y ahí sería igual a 0. Ahí sería el volumen específico del aire seco y el volumen específico del aire saturado, el mismo valor, una temperatura muy baja. Esto es una extrapolación, por supuesto. No alcanzan a juntarse. En realidad hay una pequeña diferencia de valores que es, yo tendría que llevarlo a temperatura, en la temperatura 0 absoluto se juntarían.
Sí, teniendo en cuenta, pero nosotros en las tablas que por lo general nos dan, si no tenemos esos valores, no vamos a poder sacar el volumen de esa forma, ¿o no? Pues no vamos a tener el punto de origen. Si no, cuidado, no, todo diagrama ciclométrico se encuentra en esas curvas, en todo diagrama. Si no están las dos que estoy dando del volumen del aire seco y el volumen saturado, están las curvas directas de volumen de aire. Nosotros, chicos, utilizamos el ciclométrico que ya tiene las curvas de volumen específico del aire húmedo, así que no tendríamos problema. Claro, sí. En ese caso, por eso hay dos tipos de diagramas. Si las tienen en la curva, siguen las curvas de volumen directamente. Y entonces, en el punto en el cual ubican su aire, hay un punto de curva de volumen que pasa, o si no pasa, tienen que hacer una interpolación. Si tienen las curvas definidas. Si no las tienen definidas, entonces van a tener definidas el aire seco y el aire saturado y lo sacan de esta manera. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Si no hay más preguntas. Damos por finalizado. No, déjenme que haga una aclaración más que nada. Toda la parte esta de aire húmedo, de transformaciones del aire húmedo, el aire se lo usa como vehículo para sacar humedad de producto, es decir, se lo usa más en el concepto opuesto, más que para humedecer aire, solo para aire acondicionado, si fuese el caso, se lo utiliza más para secar productos. Entonces, se utilizan mucho las curvas de diagrama ciclométrico para el secado de productos, secado de cualquier producto, galletas, tabaco, peras, ají en Salta, hay secaderos. Entonces, las curvas, el aire es un instrumento para sacarle humedad más que en realidad agregarle humedad a un aire para acondicionamiento humano. Si estamos hablando de acondicionamiento humano, sí, el humedecimiento es necesario para llevar la condición adecuada de confort, la tabla de confort. Pero si es un producto industrial, si estamos tratando de secar un producto industrial, es el opuesto y se usa el aire como vehículo para sacarle humedad al producto y llevarlo al grado de humedad no sequedad, porque generalmente no es sequedad lo que uno busca. En el caso de tabaco, en industria muy salteña, se busca una determinada humedad específica para la hoja de tabaco para poder procesarla y hacer el cigarrillo. Entonces, o para un secado de ají, para hacer el ají molido, entonces se lo tiene que secar, no sequedad absoluta, sino cierta humedad para poder molerlo, digamos, fácilmente y no tener problema de compactación dentro del molino. O sea, este tema no solo va para el acondicionamiento humano de aire, sino también para el secado industrial de cualquier tipo de producto, que es la mayor aplicación industrial en realidad. Sí, nosotros vamos a ver en la primera parte del práctico, toda la parte esta, como dice Pablo, de los secaderos, ¿sí? Y industriales para secar diferentes productos, y después la segunda parte todo el acondicionamiento de aire para lograr las condiciones de diseño de algún recinto que queremos acondicionar, ¿sí? Bueno, chicos, les recuerdo, con esto terminaríamos la teoría de termodinámica 2. Obviamente, si es necesario volvernos a juntar, nos vamos a volver a juntar. Ahora, antes de las vacaciones, que comienzan el 8 de julio, nos quedan 2 prácticos. El viernes el de turbomáquinas y el lunes vamos a ver el de aire húmedo y aire acondicionado, ¿sí? Por favor, chequen el cronograma que está en la plataforma para que no les lleguen las fechas de los trabajos finales y del segundo parcial y del oral con sorpresa, ¿sí? Así que vayan regulando sus tiempos. Pero bueno, cualquier duda teórica que haya quedado descolgada la pueden escribir en la plataforma. Si son muchas, podemos volver a reunirnos antes del oral que ya queda para agosto, ¿sí? No me acuerdo bien la fecha, pero ustedes la tienen ahí en el cronograma. Sí, profe. Sí. Podríamos poner, si no les molesta, una clase consulta de teoría antes del oral, pues después de los trabajos prácticos, después surgen muchas más dudas, por lo general. Yo no tengo ningún problema en lo que necesito. Bueno, yo lo organizo y podría ser bueno, yo ya lo organizo y la vamos viendo ahí en la plataforma, ¿sí? Como hicimos otra vez, podemos poner una encuesta, algo donde sea la mayor cantidad de personas que puedan asistir, la ponemos antes del oral, ¿sí? Así que eso lo hacemos.
Y en cuanto a la parte práctica, bueno, también podemos organizar una clase consulta antes del segundo parcial, así barremos las dudas puntuales que hayan quedado. El diagrama de temperatura efectiva. Entiéndanlo al diagrama de temperatura efectiva. Si no lo entienden, pregunten. Pero es importante porque se lo usa mucho para acondicionamiento y quizás muchos de ustedes les toque trabajar en acondicionamiento de aire y es importante que lo entiendan cuáles son las variables que se representan y cómo se sacan los valores, que es una falla bastante común. Profesor. Sí. Pero una consulta. Hay un proceso en el cual se madura, por ejemplo, banana. También creo que se hace la maduración de lo que son las paltas y todo eso, a través de gas etileno. Creo que suministra calor. Ese proceso y también creo que se utiliza un humidificador. Bueno, ¿me lo puede explicar un poco? ¿Lo conoce el proceso, no? Sí, no es un humidificador, es un madurador. Ah, bien. Que no es lo mismo. Un humidificador lo que te hace, te regula la humedad del producto. El gas etileno lo que hace con proceso químico que acelera el proceso de maduración, que es un proceso físico-químico. Entonces, el contacto con etileno lo que hace es que simplemente lo mismo que en algún momento, hace un rato, no sé si estabas, expliqué, habla de la cinética, la velocidad del proceso. Nosotros, como vemos procesos de equilibrio, no nos interesa mucho la cinética. No estoy diciendo que no sea importante, estamos viendo el proceso termodinámico, donde la velocidad no tiene ningún significado. Pero en la vida real sí tiene significado, por supuesto que lo tiene. Entonces, cuando uno tiene un producto y lo quiere acelerar a la velocidad de maduración, en el caso que vos mencionás, entonces lo que hace es hacer el tratamiento con etileno. No es recomendable, no es bueno, porque, por supuesto, no es un proceso natural. Y bueno, se castiga, digamos, en los mercados de hoy, en los mercados de alta calidad se busca castigar a los productos madurados artificialmente con etileno. Pero sí se usa, y se usa con el objeto de un proceso químico, de contacto químico de especies que aceleran el proceso de la maduración. Es un proceso de alguna manera de descomposición, de crecimiento de algunos componentes químicos en función de otros, de detrimento de otros. Ese proceso se acelera con el objeto de alimentar al mercado, porque vos tenés el producto ya, lo querés vender ya. Es un proceso de cambio de tiempo, pero no es que un proceso donde vos modificás la humedad, no es un proceso de... Ah, bien. Bien, gracias. Bueno, chicos, no sé si hay más dudas. Acuérdense que el próximo lunes tenemos el último práctico y tenemos la última evaluación por temas también, ¿sí? Que sería de turbomáquinas y de aire húmedo y aire acondicionado. Así que tampoco se dejen estar con esa, llevar al día la teoría, llevar al día la práctica para no tener inconvenientes, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, cerramos acá la clase, ¿no, Pablo? Sí, no, ningún problema. Bueno. Me avisa, Emilio, cuando sea la clase. Sí, yo te estoy manteniendo al tanto de las fechas, así estamos en contacto. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes en el práctico, y cualquier duda me escriben al mail o en la plataforma, ¿sí? Muchas gracias, profe. Estamos bien. Bueno, que estén muy bien. Chao.